Muy buenas noches, colegas de la región. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de Balance y Confianza. Hoy tenemos la participación de nuestro colega Eduardo Rojas, que nos va a compartir el tema de la importancia de la ética en la labor del auditor forense. Así es que bienvenido, mi querido Eduardo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, estimados amigos. Eh, ¿Ven pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí, muy bien, perfecto. Ok. Nuestro tema en este podcast compartido es relacionado con la importancia de la ética en la labor de la auditoría forense y como objetivo tenemos analizar la importancia de esta en nuestra labor de auditores forenses, destacando su papel fundamental en la detección, prevención de fraude, así como la promoción de transparencia y responsabilidades en las organizaciones. La ética en la labor del auditor forense, a manera de reflexión, sabemos que el ejercicio profesional de nosotros los auditores forenses implica eh, estar siempre con principios y valores fundamentales. Cada uno de los profesionales que ejercemos en distintas actividades debemos de estar inmersos en los principios y valores éticos. Y la auditoría forense como tal podemos relacionarla desde el punto de vista de especialización del auditor que se enfoca en investigar y analizar evidencias de fraude, corrupción y otros delitos financieros. El auditor forense desempeña un papel crucial en la prevención, detección y resolución de estos casos, por lo que requiere una responsabilidad muy ética en su labor. Hemos encontrado siempre en el ejercicio profesional de auditores forenses muchos elementos fundamentales que rigen siempre la imparcialidad, la transparencia, la independencia en el ejercicio profesional como tal. Y dentro de este marco también va la parte jurídica, legal, la parte de competencia profesional y también los valores éticos. Es decir, el ejercicio profesional del auditor forense tiene que estar inmerso en áreas muy fundamentales como relacionando la parte jurídica, relacionando la parte contable, el conocimiento en sí, la competencia contable, financiera, tanto normas internacionales que rigen la auditoría como tal, así como las normas internacionales de información financiera y las normas jurídicas que rigen en el ejercicio profesional de acuerdo a la localidad y al ámbito en el cual estamos ejerciendo, obviamente tomando en consideración nuestros valores y principios éticos profesionales. La importancia de la ética como tal se rigen en aspectos fundamentales. Ahí tenemos cuatro aspectos como tales, que son la objetividad, la confidencialidad, la responsabilidad, la independencia, también la imparcialidad y obviamente la transparencia. Dentro de la objetividad, sabemos que el auditor forense debe mantener una actitud imparcial y objetiva, evitando sesgos o influencias externas. Es decir, no tiene por qué el auditor forense recibir regalías o estar presto a sobornos, de tal manera que la objetividad e imparcialidad sabemos que es uno de los principios fundamentales éticos en el ejercicio del auditor forense. Otro principio que es fundamental también es la confidencialidad. La información recopilada durante la auditoría debe ser tratada
en el más alto nivel de confidencialidad. Sabemos que en el ejercicio profesional que realizamos, cada una de las entidades que nos facilita información requiere siempre confidencialidad en el tratamiento de documentos, así como de todos los actos que se llevaron a cabo y que nosotros estamos investigando, indagándonos para llevar a un informe de auditores forenses. Y obviamente eso requiere de mucha confidencialidad. Otro elemento es la responsabilidad. Como auditores forenses debemos asumir siempre acciones y decisiones y actuar con integridad. Es muy importante ese principio ético de responsabilidad también porque debemos de establecer un procedimiento que lleve a la verdad y obviamente sustentada de manera responsable. Todos esos informes de auditores forenses implican la responsabilidad, obviamente, de nosotros como tales en ese informe que realizamos de manera sustentada, de manera soportada, aquellos hechos y que podemos evidenciarlos que han ocurrido y que obviamente como tales las entidades siempre requieren esa imparcialidad y esa objetividad en esos informes que son de carácter meramente legal ante en este caso, la jurisprudencia también. Otro elemento fundamental dentro de la ética en la auditoría forense es la independencia, siempre manteniendo una posición independiente y evitando conflictos de intereses que puedan comprometer la objetividad del informe en ese sentido presentado por nosotros como auditores forenses. Esos valores son fundamentales. Estimados colegas, sabemos que la objetividad, la confidencialidad, la responsabilidad, la independencia ayudan enormemente a nuestro prestigio profesional como auditores forenses y sustentan, obviamente, esos informes de auditores que presentamos bajo carácter legal, bajo carácter de competencia, cumpliendo los estándares internacionales de auditoría y de información financiera. Y hoy en día sabemos que la tecnología también ocupa un papel muy importante dentro de los conocimientos y competencias que debemos de tener como auditores forenses. Es decir, la labor de auditores forenses implica los procedimientos y con las competencias, tanto en conocimientos como en práctica, de normas jurídicas, normas internacionales que rigen el ámbito contable, financiero y de control, y también el uso adecuado de la tecnología. Estimados amigos, comentarios. Muy bien, mi querido Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación. Una preguntita que quisiera hacerte respecto a este Sí. tema. ¿Cuál es el código de ética que gobierna la actuación del auditor forense? ¿A qué código de ética ustedes se someten? Excelente pregunta, Eliezer. En el ejercicio profesional acá en mi país, Nicaragua, siempre nos sometemos a los aseguramientos de normas, cumplir los aseguramientos de normas internacionales de auditoría en términos en sí. También el Colegio de Contadores Públicos de mi país, Nicaragua, así como el Instituto de Auditores Internos mi país, nos emiten capacitaciones y normas relacionándolas siempre bajo el punto de vista de cumplirlas, bajo los principios que emite la AIC también, la IFAC, que son la independencia, la responsabilidad, la objetividad, la confidencialidad también en ese sentido de las competencias de los estándares internacionales de auditoría y también los estándares internacionales de información financiera. Para ejercer en mi país como auditores y financieros y forenses,
El primer requisito, ser contador público autorizado y ejercer en sí la auditoría financiera y también estar previamente capacitado y demostrado en las competencias y en ejercicio profesional. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Alguna otra preguntita que tuvieran Andrés, Indrián? Muy buenas noches, Indrián. ¿Alguna otra preguntita, alguna otra cosita que Hola, quisieran aclarar? Eduardo. Bueno, muy buena la presentación. Tenía dos o tres comentarios. Eh, Me parece un tema de bastante importancia para los profesionales, dado que, bueno, conocer estas disposiciones tanto penales, civiles y profesionales que rigen en cada país en cuanto al tema de ética, son también una importante guía para los empresarios o para los miembros del gobierno corporativo en sus funciones que tienen, ya sea como directores o como gerentes, síndicos, consejo de vigilancia o administradores, en aquellas empresas que actúen en este rol como tal, ¿no? Eh, Porque, bueno, la actividad hoy de cualquier contador profesional o licenciado en administración o licenciado en economía o actuario, que no específicamente se desenvuelven en su labor profesional en el ámbito de tribunales de la justicia, y que suelen desarrollar su actividad profesional en empresas, para estos es necesario orientarlo en estas cosas y hacerle conocer estas cosas de temas de ética, ya que en muchos casos son responsables directos de sus actos en estas administraciones, ¿no? Si bien existen estos organismos de contralor profesional en cada país. Esto como introducción o como aspecto general. Y después me gustaría traer a colación de esta temática, como ustedes también saben, que en enero del 2025 la profesión a nivel internacional ha homologado las normas éticas internacionales eh, para la garantía de aspectos exclusivamente relacionados con la sostenibilidad. Y también hicieron ahí revisiones al código de ética y le establecieron algunos capítulos ahí, un capítulo adicional estableciendo todo lo que es la garantía y presentación de informe de sostenibilidad. Y algo importante en relación con esto es que hablando exclusivamente de sostenibilidad, ¿por qué la profesión llegó a este cambio en el código de ética? Porque entendió que la ética, y con esto estoy de acuerdo, me parece que juega un papel muy importante, mucho más que en lo que es la información sobre estados financieros. ¿Por qué? Porque todo lo que es los futuros reportes de sostenibilidad en función de los nuevos estándares tienen una característica de subjetividad, de elaboración de información prospectiva, eh, también de inmadurez de datos actuales, de proyecciones, que lo hacen, en el cual la ética juega un papel fundamental, ¿no? Y como ahora los reportes de sostenibilidad están migrando a ser obligatorios, el comportamiento ético para el profesional que hace el aseguramiento es fundamental. Y también desde el punto de vista de los entes emisores de la información, con todo este tema del greenwashing, del lavado verde, eh, las compañías también tienen que aplicar, aparte de los profesionales que elaboran los reportes, tienen que tener una mentalidad ética para esto, para garantizar que esos reportes de sostenibilidad sean confiables, transparentes, ¿no? Entonces, las revisiones de esta del código de ética que ha hecho la profesión y la Junta de Aseguramiento a nivel internacional tienden a esto, a mitigar conductas engañosas tanto de los profesionales como de las compañías y consideraciones tanto en la cadena de valor, de información prospectiva. O sea, por lo tanto, me parece que el tema ético en este aspecto es fundamental, ¿no? Y para terminar, Elíaser, yo lo que quería comentar, hoy a la tarde cuando pensé, estaba viendo sobre qué temática iba a hablar Eduardo, fui a rescatar un libro de mi biblioteca de un famoso autor argentino ya fallecido, también que creó bastante jurisprudencia a nivel contable, que es, lo deben conocer, que es Chapman, Willy Chapman. Este es el libro que publicó hace bastantes años sobre responsabilidad del profesional en ciencias económicas. Y acá sabía que tenía un capítulo referido al tema de ética profesional, que si bien este libro tiene bastantes años, me parece que
rescaté dos o tres cosas que le puedo comentar que nombraba Chapman y hoy están totalmente vigentes, ¿no? Él decía que la ética profesional, tomé nota de dos o tres puntos importantes que me parecieron de ese capítulo de Willie Chapman. La ética profesional lo consideraba como el bien actuar, el bien proveer por parte del profesional. Eh, lo que se logra armónicamente es la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios al brindar este servicio profesional en forma ética, ya sea del cliente, de la comunidad, de la profesión misma y de los profesionales. Y él decía que la falta de ética evidentemente es un mal proceder por parte del profesional. Y dividía la ética en cuanto a un profesional que actúe como dictaminante o como consultor. Eh, Al hablar de dictaminante, él decía que yo estoy prestando servicios éticos cuando me conduzco con ética y con eficiencia y doy veracidad y precisión al elemento que estoy dictaminando. Y cuando estoy como consultor, estoy teniendo una conducta ética en la prestación del servicio. Eh, y después otra parte importante que me pareció que decía Chapman, eh, él decía, el mal proceder o falta de ética debe originarse en el deliberado propósito del profesional en obrar de esa forma. Ahora sí, no, es importante hacer una última división entre él decía, bueno, a veces ocurre negligencia por parte del profesional al actuar en sus servicios, tanto como consultor como dictaminante. Pero puede haber negligencia simple. Entonces, eso no es falta de ética. Él decía que la falta de ética está en lo que llamaba negligencia criminal, inexcusable o grave. Eso sí es lo que requería o lo que requiere una sanción disciplinaria al profesional por falta de ética, pero no una simple negligencia o algún error involuntario. Bueno, esto es lo que quería decir y me parece importante hoy que la ética está en los estratos profesionales con todo este tema del avance de las nuevas normas de sostenibilidad, ¿no? Muchísimas gracias, estimado Andrés, por tus comentarios muy valiosos, muy oportunos. Ahora recuerdo el nombre de William Leslie Chapman, se llamaba completo, ¿verdad? William Leslie Chapman. Sí, Sí. sí me acuerdo. Ese librito alguna vez lo vi cuando estaba en la universidad. Sí, tienes razón, Estás con el tienes micrófono razón. apagado, Andrés. ¿Cómo estás, Idrián? ¿Algún comentario que tuvieras, por favor? Adelante. Sí, sí, algo decía Andrés, pero estaba con el micrófono apagado cuando le decías el nombre completo de Chapman. Pero bueno, Perdón, no, William Lilly Chapman, así es, fue un correcto, socio de PricewaterhouseCoopers en Argentina y un reconocido Exactamente. profesional Sí, sí, que creó jurisprudencia en algunos temas importantes de doctrina también. sí, ya recuerdo, ya ahora recuerdo, con el nombre completito, ya me acordé, William Leslie Chapman. Adelante, mi de querido acuerdo. Idrián. Gracias y buenas noches, Eduardo, Buenas Eliezer, noches. Andrés. Eh, claro, el tema y la palabrita ética es tan utilizado banalmente, digo yo, en el sentido de que si algún profesional le dice, oye, ¿y haces con ética tu trabajo, tus dictámenes, tus procedimientos? Yo no creo que haya algún profesional que diga no, o lo han escuchado. Me parecería que ninguno va a contestar lo contrario, va a decir que no. Pero si privadamente una hoja cerrada le dicen con la mano en el pecho, vas a contestar y sin poner el nombre, de 1 a 10, ¿qué tan ético eres? Posiblemente vamos a tener una respuesta un poco más real. Y si esa respuesta es de entre 1,000 o 2,000 personas, como que la tendencia a tener algo más cierto va a ser mucho más puro. Claro, este es un síndrome en el que si nos exponemos no puedo exponerme negativamente, sino debo exponerme al menos a aparentar positivamente. Pero me nace una inquietud, mi estimado Eduardo, porque eh, el profesional que hace auditoría forense, el profesional que hace peritaje forense, es de carne y hueso. Tiene sus criterios, tiene sus pensamientos. eh, ¿Cómo lograr que ese profesional sea lo más neutro posible? ¿Por qué lo traigo a colación? Hay unos periodistas acá en Ecuador, alguno decía, el periodismo no puede ser imparcial.
El periodista no puede ser objetivo porque tiene pensamiento propio y ese pensamiento propio puede obligarle a que induzca a la población, a sus seguidores, a su pensamiento y la noticia o el hecho, como lo quiera narrar, lo lleva a ello. Lo mismo podría pasar en una auditoría forense o un peritaje forense. ¿Cómo afrontarlo, Eduardo? Es complejo ello, ¿no? Sí, en ese sentido, estimado Irian, cada uno de los acontecimientos, acciones y hechos que han ocurrido dentro de las entidades, siempre tenemos que actuar con, como mencionaba Andrés, con mucha prudencia, obviamente bajo un ámbito legal y tomando en cuenta siempre la imparcialidad, la independencia y sobre todo la integridad. A manera de experiencia, hace como 2 semanas, me llamó un dueño de una microfinanciera, una entidad que realiza eh, préstamos, préstamos. Imagínense el dueño de esa entidad, 8 años sin ser auditado, 8 años sin presentar informes de auditoría financiera. Él, esa entidad la creó bajo una cooperativa financiera y entre familiares. Obviamente los que les hemos presentado su oferta, porque usted sabe lo que significa auditar por 8 años. Es un trabajo arduo, es un trabajo que debe de ser muy bien remunerado. Y ahí cabe mi respuesta, estimado Irian. Obviamente valoré porque dentro del equipo que elaboramos, contadores, auditores, abogados, ingenieros, nos reunimos y presentamos una oferta. Al presentarla, obviamente nos enteramos que el señor se fue por una oferta muy baja y dentro de las ofertas bajas, el equipo de personas que le presentaron esa oferta baja le hicieron, entre comillas, el trabajo rapidísimo, mal hecho, mal procedimiento. Total, que posteriormente a eso nos buscó nuevamente y a nosotros ahí bajo, eh, claro, de hecho, tenía la necesidad y reflexionó que el hecho de pagar, obviamente muchas personas creen que con solo el hecho de pagar o a veces también hay colegas, estimados amigos, que por ganar oferta botan los precios de las auditorías y es una realidad. Ahí reflexionamos, hay profesionales, actuaron con ética o con antiética, esos profesionales, esos colegas. En ese sentido, nosotros, aunque ese señor nos llamó y nos prácticamente nos dijo que se había arrepentido por haber contratado a personas que no tenían la competencia para hacer ese trabajo y con tal de ganar, obviamente entonces se metió a un lío porque los está demandando a ese grupo de personas que por votar precios les dio a ellos el trabajo, pero es un trabajo que no estaba bien. Entonces nosotros nos apartamos y no cumplimos en ese sentido, nos dijimos que buscara otro equipo de auditores para hacerle ese trabajo de 8 años de auditoría y obviamente eso implica también nuestra responsabilidad ética. No pudimos aceptar un trabajo así. Estimados colegas, siempre eh, debemos de tomar con mucha precaución que a las ofertas de trabajo muchas veces pueden o ayudarnos o destruirnos desde un punto de vista jurídico, obviamente, soportando, sustentando todo lo que nosotros presentamos,
Hay personas, dueños de negocios, dueños de empresas que quieren los trabajos tan rápido, tan de un día para otro, que ahí en ese caso debemos de actuar con mucha prudencia para aceptar o rechazar esas ofertas, esos encargos de trabajo. ¿Ok? Una Sí, pregunta. Perdón, Andrés, Sí, adelante. sí, no, relacionado con lo que dice Eduardo, bueno, toda actividad del contador es remunerada, ¿no? Y por lo tanto conlleva cuestiones de orden no altruista o crematístico, podemos decir. Eh, entonces es evidente que cualquier tipo de actividad que hacemos como personas humanas o profesionales para obtener un ingreso, para subsistir, vivir, y para satisfacer necesidades no puede ser juzgada en principio desde un punto de plano ético como cualquier otro que puede desempeñar actividades exclusivamente altruistas. Pero nunca en este sentido debemos perder como contadores en las partes de dictaminante o consultor, sobre todo de dictaminante, independencia de criterio, ¿no? De ahí las normas de ética de independencia. Eh, Así que bueno, el tema de independencia me parece importante aquí como algo prioritario también para la profesión desde el punto de vista ético, ¿no? Gracias, Andrés. Una pregunta, Eduardo. sí. ¿Cuál, cuál debería ser la actitud del auditor forense en un país en donde la justicia está cooptada por la delincuencia, en donde el auditor forense corre riesgo hasta con su vida? ¿Cuál es la respuesta que debería tener el auditor forense ante esa situación? En ese sentido, estimado Eliezer, cuando hay situaciones de esa manera, lo más importante es hacer un análisis de aceptar o rechazar. En mi caso personal, eh, evalúo, evaluamos, porque siempre hay un equipo para tomar decisiones de aceptar o rechazar un encargo de trabajo. Nos reunimos el equipo de abogados y especialistas en la parte legal con los contadores y auditores que podemos realizar esas actividades de trabajo y obviamente enmarcarnos desde un punto de vista jurídico y evitar ese riesgo de perder la vida. Por evitar en ese sentido conflictos de intereses es mejor mantener la vida que estar inmerso en situaciones incorrectas, estimado Eliezer. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo, por tu respuesta. ¿Alguna otra cosita que quisieran agregar sobre el tema de la importancia de la ética en la auditoría forense? ¿Ningún otro comentario? Ok. Bueno, vamos a cerrar entonces el tema el día de hoy, agradeciéndoles mucho la participación de ustedes, de Andrés, de Eduardo y de Idrián, en este podcast referido a este tema de la ética en la auditoría forense. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, buenas noches. Con Gracias, todos. buenas noches. Hasta pronto.